celebramos junto con toda la iglesia el evento de la resurrección. La vida del Señor Jesús, la crucifixión, la muerte, pero no solamente la muerte, sino la resurrección. Una vida nueva, ¿verdad? Que el Señor nos ofreció, él mismo regresando de entre la muerte. Y cuando hablamos de la muerte del Señor, nos recuerda, ¿verdad?, también de la muerte que tenemos que pasar cada uno de nosotros. Está establecido que el hombre muera una sola vez, dice la palabra, y después de eso el juicio. Pero cuando hablamos de la muerte, hermanos, hay veces que le tenemos un poco de miedo. Hay veces que no nos gusta hablar de ese tema, no nos gusta discutirlo. Hay parejas que comienzan a discutir y dicen, bueno, mira, cuando yo me muera, y la otra persona dice, no vamos a hablar de eso, no quiero hablar de eso, no quiero saber de esas cosas. Y hay veces que lo negamos, lo hacemos a un lado. Y es porque muchas personas tienen todo tipo de preguntas concerniente a las creencias de qué es la muerte y qué sucede después de que morimos. Y eso es lo que más nos preocupa. A veces, ¿qué es lo que va a suceder? A mí me preocupa no solamente, y bueno, no de nada lo que va a suceder después. Lo que me preocupa es lo que mi familia va a pasar aquí después si yo me voy antes de ellos, ¿verdad? Me preocupa de eso. ¿Qué va a suceder con esto? ¿Qué va a suceder con aquello otro? ¿Cómo va a quedar establecidas ciertas cosas? Y tenemos preguntas sobre ello. Pero más de las personas en el mundo, hermanos, se preguntan aún si va a haber vida más allá. Y esa es la pregunta primordial. ¿Qué va a suceder? Cuando morimos aquí, ¿se acaba todo? ¿Es nada más después? ¿O nos convertimos en ángeles? ¿O que nos vamos a estar gozando con el Señor como personas individuales? ¿O verdaderamente hay un infierno donde algunos van a ir? Son preguntas que están siempre entre la mente de muchas personas. Y algunos aún han pensado, bueno, cuando se muere va a ser reencarnado. Y hay personas alrededor del mundo que hablan de la reencarnación. Y ojalá que, hermanos, eso yo no creo en ello, pero digo, ojalá que ninguna persona que yo me encuentre que diga, yo fui reencarnado, antes fui un animal, ahora soy una persona, y el animal todavía sigue. Otras personas creen que se van a morir y que van a regresar como una vaca o como un insecto o algo. Es la reencarnación. Pero son preguntas que muchos se preguntan. Y hermanos, cuando hablamos de la resurrección, la vida nueva que encontramos en Cristo, vamos a tratar esta mañana y en las siguientes lecciones el tema de después de la muerte. Después de la muerte. Porque hay una verdad bíblica, hermanos, sobre esto. Y esto debe traernos a nosotros consuelo para vivir nuestra vida efectivamente aquí en la tierra. Cuando hablamos de la muerte, no es solamente, o vida después de la muerte, no es solamente para que tengamos solo la esperanza de algo mejor. Es para que lo tengamos en nuestro corazón con tanta confianza que dé fuerza a la vida que tenemos aquí. ¿Me entienden? Para que nosotros tengamos algo verdaderamente por lo cual hacerlo mejor en la vida y seguir adelante con todo el propósito que Dios nos da. La Escritura nos enseña que Dios ha preparado, Dios tiene planes para nuestra vida, planes de buenas obras. Él ya las ha arreglado, ya los planes están hechos y nosotros tenemos que llevarlos a cabo, llevar a cabo ese plan de Dios. Y la única manera que lo podemos llevar a cabo es con la actitud de que hay algo mejor después, de que hay una buena recompensa. Y la recompensa que el Señor nos ofrece, hermanos, es la vida eterna después de la muerte. Así que la lección de esta mañana es la vida después de la muerte.
y vamos a verlo por los ojos del Antiguo Testamento. No es algo que solamente vino a ser después de que Cristo resucitó. No es solamente una enseñanza del Nuevo Testamento, es algo que desde el Antiguo Testamento, aunque aquellas personas del Antiguo Testamento no habían tenido esta visión, no habían tenido la palabra escrita que nosotros tenemos para darnos la enseñanza, algo había en ellos que había causado la esperanza de una vida mejor más allá de la muerte. Sabiendo que la muerte no era lo que ponía fin a todas las cosas. La Biblia enseña claramente que hay vida después de la muerte. Los santos del Antiguo Testamento no tenían el beneficio de la enseñanza que usted y yo tenemos, del conocimiento que nosotros tenemos. Y después Jesús nos ha dado eso y hemos tenido una visión diferente desde el Nuevo Testamento. Pero había algo común en los pactos que Dios hizo con su pueblo. Y esto causaba confianza en las promesas que Dios les daba, las promesas que se cumplían y les daba la confianza que tenían un futuro en el Señor, que no se acababa, sino que tenían un futuro aún después de que sus cuerpos físicos habían terminado, habían muerto y aún habían sido puestos en la sepultura, en los sepulcros. Había algo todavía de esperanza y es lo que vamos a tratar aquí. Vamos a ver algunos personajes. Primero quiero llevarlos a la escritura, allí nos lleva por muchos temas en esta mañana. Pero quiero que comencemos con Marcos y Éxodo. Un poco habla de Moisés y luego los planes, cómo sucedieron algunas cosas. Pero Marcos habla aquí y para entender, hermanos, lo que sucede después de nuestra muerte, debemos primeramente conocer el poder de Dios. Si no conocemos quién es Dios, no podemos tener esta confianza de que hay algo mejor. Si no creemos que Dios existe, entonces no hay nada. Si no conocemos bien quién es Dios, cuáles son sus características, qué es lo que Él siente hacia nosotros, si no conocemos que Dios quiere que estemos juntamente con Él, entonces no hay significado de nada más. No podemos entender de que Dios tenga preparado para nosotros algo mejor de la vida que tenemos aquí. Entonces, lo primero que tenemos que entender es conocer el poder de Dios y saber interpretar su palabra. Saber interpretar su palabra para que esto nos dé luz al poder de Dios. Y cuando tenemos esa luz, cuando tenemos ese poder, entonces podemos realizar, hermanos, las cosas de la vida eterna. Los saduceos, que eran enemigos de Jesús, los fariseos y los saduceos, y siempre estaban en controversia con Cristo, con el Señor Jesús en sus enseñanzas. En primer lugar, ellos no creían en la vida eterna. No creían. Y era la enseñanza que ellos tenían, eran las confrontas, como se confrontaban con Jesús, porque el Señor les hablaba de una vida más allá, una vida eterna, y ellos decían que no era posible. Jesús se basó en el pacto de Dios con Abraham, Isaac y Jacob para mostrarles a ellos que verdaderamente había algo mejor, que había algo más allá de la muerte. Y Jesús usó este argumento que los patriarcas hacía tiempo que habían muerto cuando Dios se reveló a Moisés. Vamos atrás. Cuando Dios se reveló a Moisés en la zarza ardiendo, Dios habló a Moisés y se identificó él y dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob.
Como digo, ya hacía mucho que habían muerto, pero fue como Dios se identificó. Y Jesús entonces usa este ejemplo, hermanos, explicando que Dios no es Dios de muertos. ¿Mm? Dios no es Dios de muertos, sino que es un Dios de vivos. De vivos. Y lo que el Señor les estaba diciendo aquí a los saduceos era, hermanos, de que si Dios es Dios de vivos, ¿cómo es posible que Él podía decir yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Dando a entender, hermanos, que todavía ellos vivían, aún después de que habían muerto muchos años antes de ello, ¿verdad? Y es lo que el Señor les explica. Las perspectivas limitadas de los saduceos sobre Dios hicieron que no solo malinterpretaran el poder de Dios, sino que también malinterpretaran las propias escrituras del Señor y las escrituras que tenían delante de ellos. Los fariseos eran los que tenían la palabra. Ellos tenían las leyes y ellos querían seguir la ley como estaba escrita y que nadie le cambiara un poquito y fue como acusaban al Señor de que hacía buenas obras aún el sábado cuando nadie debía hacer nada. Eran diferentes, pero ellos no interpretaban bien la escritura porque se basaban en otras cosas y no tenían mucha importancia. Pero esto les causaba, hermanos, que tuvieran diferentes opiniones. Cuando los creyentes hoy, usted y yo, decidimos ver a Dios a través de nuestras propias experiencias, si yo me pongo a ver a Dios porque lo que yo he pasado, si estoy pasando dificultades, si estoy pasando desastres en la vida, si estoy pasando lo que alguien me está comunicando solamente y estoy oyendo esas cosas, cuando nosotros decidimos ver a Dios en ese nivel, a través de esas cosas, hermanos, es un lugar peligroso. Es un lugar donde dejamos entonces el poder de Dios, dejamos su palabra, nos determinamos en una perspectiva y podemos caer, hermanos, en las mismas trampas que cayeron los saduceos. Y hay mucha gente en nuestros días que está pasando por esas cosas. Cuando se ven, es lo que dicen, si hubiera Dios, si verdaderamente hubiera Dios, no hubiera tanto pobre. Si verdaderamente hubiera Dios, yo no estuviera sufriendo este cáncer. Si verdaderamente hubiera Dios, no hubiera tanto terremoto, no hubiera tanto desastre. Y no pueden comprender que verdaderamente nuestro Dios vive y vive para siempre. ¿Por qué? Porque se están basando en las circunstancias que nos rodean. No podemos nosotros ver, hermanos, las circunstancias que están sucediendo alrededor de nosotros. Lo que tenemos que hacer es fijar nuestra visión propia, no una visión global, no lo que piensa el resto del mundo, sino lo que nos enseña la palabra del Señor. Y formar nuestra visión con una fe específica de que nuestro Dios existe, que nuestro Dios es el creador de todas las cosas, de que nuestro Dios está en el control de todas las cosas, que hay un libre albedrío y que el hombre hace lo que él quiere y que Dios no se entromete, nos ha dado libertad, pero hermanos, todavía está viendo todas las cosas y su poder no cambia. Y es lo que tenemos que nosotros que ver. Los saduceos no podían comprender esto. Y cuando nosotros abandonamos la palabra del Señor y dejamos que las circunstancias nos controlen, entonces pensamos, hermanos, que la muerte es el final. Pero no es. La muerte termina la vida terrenal, pero hay algo nuevo más allá. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros en esta mañana. Así que vamos a seguir con esto. Luego vamos a ver aquí en el libro de Job. Me encanta la vida de Job.
Job, bueno, después de perder a sus hijos, perder sus posesiones, perder su salud, la condición de Job, hermanos, parecía desesperada. Y peor de todas las cosas, cuando Job estaba pensando, diciendo, mi Dios vive, yo sigo confiando en Dios, sus amigos se tornan en contra de él y comienzan a condenarlo verdaderamente. Acusarlo de que él ha cometido algún pecado, del que él está viviendo su vida en una manera mal y por eso Dios ha hecho estas cosas. No le niegan que exista Dios, sino que le ponen en la mente de que Dios está causando el mal que él está pasando. Y fue un tiempo difícil para él, hermanos, pero cuando aún los amigos le decían que Dios está atacándolo y su familia aún lo ha abandonado, de repente en medio de ese lamento, en medio de todas esas cosas, Job proclamó, mi Redentor vive. Mi Redentor vive. Mi Redentor es un Dios viviente, aún en el día en el cual está pasando lo peor de todas las cosas. Día de desastre sobre la tierra y sobre él, Job proclama una cosa: yo veré, mis ojos verán, con mis propios ojos yo voy a ver a mi Dios, aún después de estar muerto. Lo declara él. Qué hermosa fe que él tenía en ese tiempo, hermanos, y es cuando nosotros podemos realizar que no importa lo que esté pasando aquí. Job, al parecer, hermanos, se dio cuenta que su existencia se extendería más allá de la muerte. Dice, aquí estaré pasando esto. Dice, aun cuando mi cuerpo haya pasado y los gusanos hayan terminado con él, mis ojos, dice, con mis ojos yo voy a ver a mi Dios. Entonces, hermanos, el Antiguo Testamento está lleno de las promesas de Dios, el pacto que Dios ha hecho con aquellos hombres antiguos y la promesa estaba en ellos. Cuando somos acusados injustamente, hermanos, podemos nosotros encontrar consuelo en que la presencia de Dios está con nosotros y seguirá para siempre. Encontrar consuelo, hermanos, sabiendo que nuestra comunión con Él no termina cuando nosotros morimos. Nuestra comunión con Dios seguirá. Nuestro Redentor vive, hermanos. Él vive y un día estará sobre la tierra, vendrá, Cristo viene. Y hablando sobre esto de que Cristo viene, hermanos, oiga, estos días está pasando algunas cosas que han abierto nuestros ojos. Cuando menos yo he pensado, y muchas personas están hablando, no sé si ustedes están al tanto, ahora con la muerte del Papa, cosas que yo nunca había oído. Resultó que hace 900 años, y me estoy saliendo de esto con esto, pero hace 900 años que uno de los que la Iglesia Católica llama santos, y no recuerdo el nombre de él ahorita, pero que este santo dio una profecía y escribió como un libro que todavía existe en el Vaticano. Nostradamus. Sí, sirvió entonces de profeta esa persona, y él profetizó concerniente cada papa que iba a seguir. Y dice que en esa profecía llegan a 112 papas, 112. El que acaba de fallecer era el 111. 111. Y según este profeta, la profecía que da, dice que el papa número 112 iba a ser el papa del gran juicio. Del gran juicio.
de que iban a suceder cosas durante ese tiempo cuando el gran juicio de Dios va a venir sobre la tierra. Lo que a mí me doy cuenta que si esto es algo cierto, hermanos, quiere decir que la venida del Señor Jesucristo está a la puerta. ¿Por qué? Porque antes del día grande del juicio de Dios, Jesucristo abrirá los cielos y descenderá para levantar a su pueblo en el rapto. Y esa es la esperanza que tenemos. Entonces, como digo, yo no sé esa profecía, yo no sé, pero siempre hemos dicho, la venida del Señor está a las puertas. Y hermanos, si esta profecía tiene algo de verdad, de que solo son 112 papas en la Iglesia Católica, entonces un día en el que usted y yo más vale estar preparándonos, gozándonos en la presencia del Señor, porque Cristo viene pronto. Viene pronto. Job dijo, nuestro Redentor vive y un día estará sobre esta tierra. Cristo viene. Y cuando Él venga, hermanos, yo espero verlo con mis propios ojos. Yo como Job puedo decir, con mis ojos propios, yo voy a ver a mi Redentor. Aquel que ha salvado mi vida, aquel que me ha redimido del pecado, aquel que me ha lavado de toda mi maldad, aquel que en el pasado me ha sanado y que en esta mañana me da fuerza para seguir adelante. Y cada respiro que yo tengo, hermanos, me da ánimo porque mis ojos han de ver a mi Redentor en vida. Esa es la promesa que tenemos. En Daniel, viendo en el libro de Daniel, Daniel es un libro profético que habla muchos secretos que a veces no entendemos, pero hay cosas que habla ahí, hermanos, simples que son fáciles para entender y nos habla de el propósito. El propósito que tiene allí es que el pueblo de Dios reflexione en que le espera un futuro mejor. Un futuro mejor. Aun cuando habla de cosas, como digo, desconocidas, el propósito es de que veamos nosotros que hay un futuro más allá de esto, de esta vida. Más allá. La muerte, hermanos, no termina en nada. Termina cosas aquí, pero la vida sigue cuando estamos en Cristo. El pueblo del Señor, hermanos, hay que reflexionar en estas cosas. Las personas que servimos a Dios, hay personas que sirven a Dios solamente porque temen al infierno. ¿Entiende? Dicen, bueno, yo voy a servir a Dios porque yo no quiero ir al infierno. Y cuando se deciden servir al Señor, vamos a decir, cuando alguien comienza a predicar, y antes, en los tiempos antiguos, bueno, digo antiguos, cuando está yo creciendo, no el tiempo antiguo del Antiguo Testamento, pero en los tiempos pasados, cuando nosotros nos creamos en la iglesia, levantándonos, se hablaba mucho del infierno, y había un programa que presentaban en vivo, y era The Gates of Hell, las puertas del infierno. Y oiga, cuando presentaban ese programa, era tan real que la gente se asustaba y se rendía al Señor. Yo quiero ser salvo, yo no quiero ir allí. Y de puro temor se rendían. Quiero que sepan, hermanos, que la mayoría de esa gente que se rendía por temor no permanecían. Porque cuando uno se rinde por temor de ir al infierno, no está su confianza en las cosas que deben de estar, es un temor. Y cuando otras cosas vienen en la vida, comienzan a desviarse e irse por otro lado porque ya el temor se va calmando. Pero cuando uno se rinde al Señor, hermanos, con la esperanza de la vida eterna y que nuestra fe está bien puesta en quién es nuestro Dios, hay una fuerza nueva.
una fuerza especial, y esto es lo que el libro de Daniel nos está presentando. A Daniel se le dijo que después de la muerte se acababa, pero hermanos, él nos enseña que un día estaría nosotros, él, estaríamos como fieles, levantándonos para recibir nuestra herencia. Él habla de una herencia que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. La relación de Dios con Daniel, hermanos, se extendería mucho más allá de la vida terrenal. Y esto es lo que podemos sacar del libro de Daniel, que hay algo mejor, una recompensa. No solamente que estamos evitando el infierno, evitando lo peor, sino que hay una recompensa por la vida que hemos vivido aquí. Cuando hemos dedicado nuestra vida a nuestro Dios, ahora no se trata de que tenemos que hacer ciertas obras. La Iglesia Católica habla de obras. Según yo hago mis obras, voy recibiendo recompensas preparándolas, las obras que voy haciendo, pero en una forma de que tengo que hacer obras. Nosotros lo que creemos no es que uno tiene que hacer las obras para ser salvo, pero que cuando uno es salvo, uno desea hacer las obras. Es una cosa muy diferente. Que yo diga, tengo que hacer esto para recibir mi salvación. O que yo diga, porque tengo la salvación, voy a hacer esto. Algo muy distinto. Pero Daniel nos explica aquí, hermanos, que viene esa recompensa, esa herencia que Dios tiene preparada para nosotros. Daniel lo expresa, el Antiguo Testamento lo expresa en todas estas cosas. Y el pacto, hermanos, luego vamos aquí en Samuel, en los escritos de Samuel, el pacto eterno de Dios con nosotros, hermanos, nos brinda, nos da esperanza, no solo para la otra vida, no solo para decir, yo voy a la gloria, yo voy a andar con Cristo, yo voy a ver en mis antepasados. No solo eso, sino nos anima, hermanos, que también para esta vida, que si nuestro Dios tiene algo preparado para la vida allá, seguramente lo tiene para aquí. Y Cristo lo dijo. Yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Entonces, hermanos, cuando tenemos la esperanza y tenemos la seguridad de que nuestra vida no se acaba en la muerte, entonces vivimos nuestra vida más efectivamente aquí, con esa confianza en nuestro corazón. Entonces yo no me detengo de hacer lo que es para la bondad de otras personas o para el bien de otras personas. Yo no me detengo de predicar el evangelio para alcanzar a alguien, porque yo sé que algo más nos espera. Amén. Ahí está la promesa de Dios de la vida eterna. Puede brindarnos, hermanos, a un consuelo y paz cuando estamos pasando en alguna dificultad. Y cuando yo digo, ya no puedo, ya estoy aquí, ya no puedo. Algo me viene y me anima cuando yo recuerdo algo más allá. Algo más. Y cuando nos vemos confrontando aún la misma muerte, hermanos, podemos confiar que no estamos al final de las cosas. Cuando el primer hijo de David con Betsabé, cuando se enfermó de muerte y luego murió a causa del pecado de David, Dios tratando con él, pero David nunca cambió su mirada de fe. Hay un Kleenex por ahí. Alguien, a ver. O un napkin, denme un napkin de ahí. Thank you. Cuando falleció el niño, y aun cuando estaba enfermo,
David no perdió su fe. Sabía que estaba pasando por lo que estaba pasando porque había pecado delante de Dios. Pero aún en ese tiempo se arrepentía y decía, yo sé que mi Dios es la respuesta. Dice que pasó una semana tirado en el suelo orando que Dios sanara a su hijo, que Dios le diera vida. Según la costumbre, con ceniza y cuanto, y con sus vestiduras rotas y cuanto, pidiendo a Dios. Tenía fe, y estaba orando con fe. Pero cuando Dios recogió a aquel niño, murió el niño, David se levantó, y estas son las palabras que él dijo. Cuando la gente pensaba, la gente que andaba con el rey, cuando lo veían tan contristado durante la enfermedad, creían que cuando muriera el niño, él iba a hacer algo terrible para él, o que se iba a dañar él mismo, o quitarse la vida, o algo. Y cuando se levantó de allí, el peligro que ellos pensaban lo vieron muy diferente, totalmente diferente. Y él dijo estas palabras: el niño ya no vuelve a mí, pero yo voy a él. Yo voy a él. La esperanza que David tenía, hermanos, era de una vida más allá de la muerte. Bien claro que se explica allí en esta historia de David. Él decidió, hermanos, centrarse en el pacto eterno de Dios y la esperanza de una vida futura. Y cuando nosotros nos centramos en eso, hermanos, hay victoria. Los creyentes afligidos, hermanos, por el duelo, todavía pueden encontrar consuelo en la declaración, la esperanza de David. Los seres caídos. Bueno, mire lo que dice estos versículos concerniente a David. Y él, David, respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Esperanza que tenemos nosotros, hermanos, los seres queridos, fallecidos, que eligieron seguir al Señor, nuestros padres, nuestros amigos, nuestros familiares que decidieron seguir al Señor en la vida terrenal. Yo creo con todo mi corazón están presentes ante la presencia de Dios. Vivos, regocijando. Allá están. Y teniendo vida, hermanos, si yo permanezco fiel al Señor hasta la muerte, los volveré a ver. Amén. Amén. Si permanecemos, si ellos fueron fiel y yo permanezco fiel, como dijo David, los volveré a ver. Los volveremos a ver. Vamos a ellos y estaremos con ellos por la eternidad con Cristo Jesús. David habla en el Salmo 23. Comienza el Salmo 23 con muchas cosas muy hermosas. Los verdes pastos, arroyos tranquilos, sendas correctas, todo lo bonito que sabemos. Y habla de las ovejas y el pastor dirigiéndolas y todo, pero el versículo 6 nos habla de esto. David reconoce que la bondad y el amor de Dios, hermanos, los seguirán siempre en esta vida, y luego dice que su hogar eterno está en la casa de Dios. Dice, en sus moradas estaré para siempre.
para siempre. Cerrando ese hermoso capítulo 23, Salmo 23, que nosotros tanto amamos y conocemos, ahí la clave queda, hermanos, en que la vida eterna está preparada para nosotros. Sigue él con esa confianza que había tenido en aquel momento cuando dijo de que él iba a donde estaba su niño. En la casa de mi padre moraré por largos días. Son días sin fin. Para cerrar, las declaraciones de Jesús a los saduceos, los testimonios de Job, de Daniel, de David, confirman, hermanos, que la relación con Dios y Dios con su pueblo no terminan con la muerte. Hay vida que nos espera a cada uno de nosotros. Solo lo que tenemos que hacer, hermanos, es decir, Señor, yo te recibo como mi Salvador personal. Acepto el perdón de mis pecados por el cual tú pagaste el precio. Y Señor, yo me rindo para que tú seas Señor de mi vida y yo viva de acuerdo al plan que tú has preparado. Y entonces yo sé que un día estaré contigo. Venga lo que venga, yo no voy a temer los que pueden matar este cuerpo, porque matarán el cuerpo, sea la enfermedad o sea la persecución, lo que sea, que maten este cuerpo. Pero hermanos, mi alma reinará con Cristo por la eternidad. Amén. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre, que tu palabra es fiel. Tus promesas, Señor, nunca se quebrantan. Tu palabra, Señor, permanece para siempre. Gracias, Señor, que ha venido confianza a nuestro corazón. Primeramente que hemos visto y hemos, Señor, celebrado la resurrección de nuestro Salvador. Que la tumba de Jesucristo está vacía. Y porque la tumba de Él está vacía, porque Él vive y vive para siempre, nosotros también viviremos. Gracias, Señor, por esa esperanza. Gracias, Señor, porque aun cuando estamos viendo dificultades, aun cuando este cuerpo se está desgastando, acabándose, le falta fuerza, le falta salud, Señor, no importa, porque hay algo que me espera mejor y yo voy a gozar libre de todo dolor, libre de toda lágrima, libre de toda desesperación y con un gozo eterno, alabando y glorificando con los ángeles, diciendo, santo, santo, santo eres tú. Y estaremos, Señor, cuando hayan pasado 1000 años en la eternidad, cuando hayan pasado 10,000 años, todavía va a ser como que apenas estamos principiando, porque eternamente, Señor, el gozo estará en nuestro corazón. Gracias, porque la vida eterna es eterna, es sin límite, nunca tendrá fin, será para siempre. La esperamos, Señor, y te damos gracias por esa esperanza. Y con esa esperanza, Señor, le hacemos frente a lo que venga. Lo que el enemigo traiga en contra, somos más que vencedores. Lo que la vida nos presente o nos quite o nos robe, no importa, porque seguros estamos en las manos de nuestro Salvador y nuestro Dios eterno. Gracias, Señor, por esta tu palabra, por esta lección. Seguimos sirviéndote con todo nuestro corazón. Ayúdanos, Señor. Si alguna ocasión estamos débiles,
danos fuerza. Si en algún tiempo, Señor, estamos dudando, recuérdanos las palabras de los antepasados, que para ellos no era algo nuevo, lo sabían en su corazón. Y vamos a seguir viendo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios.